Seguridad en sistemas eléctricos. La energía eléctrica se ha vuelto algo tan común en nuestro entorno laboral o cotidiano que es fácil olvidar los peligros asociados con su uso. Dentro de la Guía Técnica Colombiana, GTC 45, se define una tabla de peligros donde se discriminan los diferentes peligros con el objetivo de identificar los riesgos generados por cada uno de ellos. Dentro de esos peligros se encuentra el riesgo eléctrico con el objetivo de ¿qué? De evitar accidentes eléctricos que deriven en daños a las personas o a los patrimonios materiales, y es importante revisar varios conceptos relacionados con la seguridad en las instalaciones eléctricas para minimizar el riesgo. ¿Por qué? Porque se ha identificado que la desconceptualización y falta de conocimiento ha hecho la generación o la ocurrencia de los diferentes accidentes generados por el riesgo eléctrico. Tenemos dentro de esas definiciones básicas ¿qué es tensión? Tensión es ese voltaje o diferencia de potencial, magnitud física que impulsa a los electrones a lo largo de un conductor en un circuito eléctrico cerrado, provocando el flujo eléctrico. ¿Qué sería la corriente? La corriente o intensidad eléctrica es el flujo de carga por unidad de tiempo que recorre un material y se debe a un movimiento de los electrones en el interior del material. ¿Qué quiere decir? Que esa corriente es la que se transporta por los diferentes factores, ¿sí? O los diferentes conductos que me genera o que se instala para generar esa electricidad. ¿Qué significa resistencia? Oposición que se encuentra la corriente en paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de la circulación de cargas eléctricas o electrones, con el objetivo de que la corriente, no pase derecho, digámoslo así. Se genera ese tipo de resistencia para tener un mayor control sobre ella. Dentro de esa tensión de seguridad se dice que nosotros, los seres humanos, podemos trabajar a 25 voltios en ambiente conductor húmedo sin generar, ¿sí? O que si se cause trastornos graves. Y se puede trabajar con una máxima tensión de 50 voltios en ambiente seco sin que se generen trastornos graves. Con esto no quiero decir que no vayamos a sentir el flujo de corriente, pero no se generan causas, ¿sí? O no se generan trastornos graves en esta tensión general. ¿Cuál es el punto aquí? Que considerando que las intensidades menores a 25, ¿sí? No causan trastornos graves al organismo y que la resistencia humana es de 1000 a 2500 ohmios, y generando la conversión tenemos 25 y 50 voltios. Dentro de esas definiciones también tenemos la electrocución y la fulguración. ¿Qué es la electrocución? Es la lesión producida por el paso de la corriente eléctrica en el ser humano, seguido de su supervivencia. Son varios los factores que determinan la envergadura del daño. Factores como cuál, qué resistencia tenía, cuánto fue el tiempo de exposición que yo estuve o que el trabajador estuvo con esa corriente. Recordemos que durante ese paso de la corriente, si no hay afectación de un órgano, de cualquier órgano del cuerpo, hay mayor posibilidad, ¿cierto? O menor posibilidad de que se genere la muerte, ¿sí? Si no pasa por ninguno de estos órganos. Si pasa por alguno de los órganos del cuerpo, pues la posibilidad de generar la muerte es mayor. ¿Cuál es el punto allí? Si esa corriente eléctrica atraviesa un órgano, la probabilidad de vivir es menor, pero si atraviesa una de las extremidades, ya sean inferiores o superiores, pues la probabilidad de que se genere un daño, pero se genere menor probabilidad de muerte, es de esta manera. Y tenemos la fulguración, que es accidente eléctrico producido por descargas atmosféricas. ¿Qué quiere decir? Las producidas por rayos.
Algunos efectos que me genera este riesgo eléctrico se discriminan de la siguiente manera: directos o indirectos. Esos directos aquí hace referencia, los que son inmediatos y los que son secundarios. Cuando hablamos de esos efectos inmediatos son los que yo identifico en el momento de generarse contacto, ¿sí?, con esa corriente, que puede generar quemaduras por arco o quemaduras por contacto. Puede generar calambres, contracción muscular, tetanización muscular, fibrilación, ventriculación, inhibición, sistema nerviosa, entre otras. Y tenemos esos factores secundarios que son los vivenciados después de generar este tipo de accidente, que son alteraciones cerebrales motoras, circulatorias, renales y los problemas neurológicos y mentales. Acá se hace un énfasis con los efectos indirectos. ¿Por qué? Porque muchas veces los efectos indirectos como caídas, golpes, cortes o quemaduras generan o me pudiese generar un contacto con energía a una alta tensión, generando pues estos factores directos. Aquí juega un papel muy importante el orden y el aseo. Entonces, de acuerdo al anterior, se define como accidente eléctrico todo suceso eventual que deriva en daño involuntario para las personas, lesión corporal, enfermedad, invalidez o muerte, o para las cosas, daño, pérdida generalmente por incendios a consecuencia del paso de la corriente eléctrica a través del cuerpo u objeto. En la mayoría de los casos, un accidente de tipo eléctrico es causado por fallas en el sistema eléctrico debido por incorrecta instalación de los cables o sobrecarga de los circuitos, mala conceptualización y posterior a la construcción. Esto es muy común ya que somos felices generando sobrecargas de acuerdo a la conexión eléctrica que yo tengo. Tengo una tableta y esa tableta, si le caben 5 tomas, yo le pongo 20. Cabe porque cabe, ¿cierto? Defectos de los artefactos eléctricos: falta de mantenimiento y mal uso de los artefactos o equipos eléctricos, negligencia y falta de capacitación. Dentro de estas causas están instalaciones eléctricas en mal estado, que se puede presentar, sí, por falta o ausencia de mantenimiento. Si nos damos cuenta acá en esta imagen que tenemos al lado derecho, se evidencia corrosión excesiva y se evidencia deterioro de cableado. No se evidencia ningún tipo de marcación, no tiene ningún mapa o flujo de corriente donde yo pueda identificar esas salidas y esas entradas y esas salidas de corriente que me genera esta fuente eléctrica. Acá hay un punto que dice: cualquier instalación eléctrica de más de 20 años de antigüedad se convierte en peligrosa si se ha sometido a algún tipo de revisión. La falta de mantenimiento se aprecia cuando empiezan a aparecer ampliaciones improvisadas, extensiones por todas partes, reparaciones mal hechas, equipos accesorios eléctricos desgastados que no se sustituyen. El otro punto es la inexistencia de sistemas de protección. Acá la parte eléctrica es extremadamente importante que todas las fuentes eléctricas, sobre todo las de media y alta tensión, tengan una restricción de paso para cualquier tipo de personal. Acá solamente puede ingresar personal autorizado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo generar una seguridad en nuestros sistemas, ¿sí?, eléctricos. Instalación eléctrica operada o reparada por personal no calificado. No sé si les parezca algo similar, algo común, ¿cierto? La ejecución de este tipo de actividades. Ah, que se me cayó la clavija. Ah, venga, que esto sirve. Pelamos los cablecitos del cable y ¡fum! Funcionó porque funcionó, ¿cierto? O muchas veces también le quitamos el polvo a tierra a todos los equipos con el objetivo: es que en la casa no tengo toma de 3, tengo toma de 2, y se le quita ese tipo de polvo a tierra. ¿A qué hace referencia también esto? Nosotros, cuando no evidenciamos o no sabemos la contextualización, sobre todo de las cargas generadas para cada punto eléctrico, ¿cierto?, que se genera una alteración del mismo y una sobrecarga. Como dice acá, instalaciones sin registro ni control de ampliación o modificación pueden ocasionar desequilibrios y sobrecalentamientos en la red eléctrica, que puede agravar hasta producir cortocircuitos o incendios. Se añaden posibles electrizaciones producidas por la manipulación de la instalación sin ningún tipo de protección.
Dentro de las medidas de prevención tenemos el diseño y construcción. Así como tenemos diseño y planos de la parte estructural de cualquier área, también se debe tener los planos y el diseño de todas las conexiones, ¿cierto? O todas las adecuaciones eléctricas que se generaron en esa área, con el objetivo de que de yo definir qué tipo de carga y qué tipo, ¿cierto?, de conexión se ha generado. Igual, toda instalación eléctrica debe cumplir con especificar el reglamento técnico de instalaciones eléctricas, más conocido con el RETIE. Inclusive ahora es súper importante que toda construcción nueva cuente con este tipo o con este certificado. Dentro de esas medidas de prevención también tengo operación y mantenimiento a todas las instalaciones o instalaciones eléctricas. Se le debe generar ese tipo de mantenimiento, ¿sí? Por lo menos una vez al año, donde yo identifico, ¿cierto?, cualquier tipo de anomalía a tiempo. Dice, en un servicio de mantenimiento para uno programado es importante señalizar y bloquear los medios de desconexión para evitar accidentes. Los equipos usados de medición usados para operación y mantenimiento deben incluir medidas efectivas de seguridad contra elevadas corrientes de cortocircuito o arco eléctrico. Tenemos como última medida de prevención y la más importante de todas son las 5 reglas de oro para realizar trabajos eléctricos, donde tenemos el primer paso, que es el corte efectivo de todas las fuentes de tensión. Aquí vamos a desenergizar toda el área en la cual yo voy a operar o en la que yo voy a intervenir. Después de desenergizar, ¿sí?, yo debo de generar ese bloqueo y etiquetado por medio de los elementos escogidos por la organización, y debo dejarlo hasta cuando yo no termine mi trabajo. Aquí hago un punto y énfasis en que, ok, voy a intervenir este equipo, pero es que antes de este equipo, ¿cierto?, hay una conexión eléctrica y acá es donde yo debo hacer el tipo de desenergización. Pero yo evidencio que hay candados ahí y hay etiqueta. Que yo no creo la necesidad de poner el mío. Sí, independientemente que hayan 5, 3, 2, ¿sí?, candados con su respectiva etiqueta, yo debo poner el mío porque yo soy independiente a las actividades que otras personas estén haciendo. ¿A qué hago referencia? Que si esas personas terminan, pues retiran el candado, ¿cierto? Y ya no tengo ninguna protección y cualquier persona puede venir a alterar, generando riesgo para la persona que está ejecutando, para usted que está ejecutando. Entonces, sí o sí, así hayan miles de candados, yo debo poner mi candado, ¿sí? Después verifico la ausencia de tensión. Después de verificar esa ausencia de tensión, instalo ese respectivo por la tierra y en un cortocircuito con el objetivo de que la energía, ¿cierto?, que esté en el tramo de energía que estaba retenida desde el tramo donde yo voy a trabajar al tramo donde yo desenergicé. Quiere decir que en este tramo debe generar o debe estar, ¿cierto? Debe tener algún tipo de energía. Instalo el por la tierra y realizo la respectiva señalización de la zona de trabajo o la demarcación. Cuando yo termino, pues comienzo a retirar, ¿sí?, lo correspondiente, comienzo a identificar, a retirar mi bloqueo, a revisar, verificar la tensión y quito la respectiva demarcación y señalización. ¿Listo? Eso es todo. Esto es todo. Espero que les haya quedado un poco claro y que tengan un buen día.